Vamos a comenzar el programa, lo hacemos ya con la primera de nuestras entrevistas. Hoy tenemos un programa muy cargado de contenidos, algo que me encanta, y por eso no vamos a demorarnos más. Presentamos a nuestra primera invitada. Ella es Inma Rodríguez. Buenos días, Inma. Hola, buenos días, Mónica. Encantada. Hola, encantada. Bueno, Inma, eres psicóloga y bueno, en tu consulta recibes numerosos temas, muchos temas, pacientes que se preocupan por muchas cosas, pero hoy, Inma, vamos a hablar de un tema que además yo creo que está bastante, por desgracia, de moda, el suicidio. Se habla mucho en los medios de comunicación, ha aumentado mucho el caso de suicidio, sobre todo en jóvenes. Y bueno, pues es un tema que hasta ahora era un poco tabú, no se hablaba, de hecho aquí en televisión apenas se habla de suicidio ni se tocan las noticias, ¿no? Queremos, como si no se habla no va a suceder más, no se va a repetir, pero bueno, así no es, ¿no? No debemos hacer eso de taparlo, ¿no, Inma? Cierto. Es un tema tabú, ¿no? Como bien explicabas, y es sorprendente, ¿no? Que aún hoy en día sea un tema del que se tiene miedo a hablar, ¿no? Cuando estamos hablando de cifras de unos 3.600 personas que pueden fallecer al año en España únicamente, ¿no? Que es un número superior a los accidentes de tráfico, ¿no? Vemos cada año que hay campañas de prevención en relación a los accidentes de tráfico, pero muy pocas campañas de prevención a nivel del suicidio. ¿Por qué no se habla? Porque hay un miedo generalizado a que si se habla del tema haya más personas que quieran cometer suicidio, lo cual no es cierto, ¿no? Esto es un mito que no es real. Después hay miedo porque es doloroso saber que un familiar o alguien cercano a ti puede sentir o puede tener ese tipo de pensamiento. Y después también no se habla porque no se sabe muy bien qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, como no se sabe qué hacer, a veces uno quiere, digamos, que ocultarlo en esa alfombra de silencio que necesariamente no arregla las cosas, ¿no? El suicidio no es ni más ni menos un sentimiento de desesperanza que aborda a la persona ante una determinada circunstancia de su vida, ¿no? Y en ese sentimiento de desesperanza, pues la persona quiere huir, y la huida sería a través de la muerte. Yo creo que es importante señalar que hay factores genéticos y ambientales, ¿no? Para que personas tengan pensamientos suicidas. Genéticos a nivel de que haya habido antecedentes familiares o problemas de salud mental, pero también factores ambientales, es decir, circunstancias que nos suceden que hacen que lleguemos a ese sentimiento de desesperación, ¿no? Circunstancias graves como la pérdida de un familiar por un accidente, un evento traumático, una situación de abuso, pero también situaciones que no necesariamente son tan graves, una ruptura, una pérdida de empleo. Entonces, sobre todo es la vivencia de la persona, cómo experimenta esa situación que le ocurre, y si no tiene capacidad de afrontamiento, pues a veces el pensamiento va al sentimiento o al pensamiento de muerte, ¿no? Pero sí, es cierto, hay que empezar a hablar más de ello. Hay que empezar, y nosotros vamos a empezar a hablar y vamos a predicar con el ejemplo, porque es cierto que incluso, bueno, cuando algún familiar fallece por suicidio es como algo que hay que tapar, algo incluso vergonzoso, ¿no? Yo puedo decir un familiar murió por un accidente, pero cuando digo un familiar murió por suicidio es como que no lo decimos, bueno, murió tal, pero no nos da como reparo. Inma, nos dan señales las personas que tienen esas tendencias suicidas o que están incluso rondándole por la cabeza quitarse la vida, ¿muestran señales? Existen señales que a veces son detectables y a veces es complejo darse cuenta. La persona que tiene ideación suicida a veces lo verbaliza, ¿no? Directamente: quiero morirme, no le veo sentido a mi vida, no me puedo imaginar a nivel de futuro. Entonces, si observamos, por ejemplo, que hay personas que cambian hábitos, tales como que empiezan a aislarse más socialmente, tienen problemas de higiene, de alimentación, de sueño, estos son indicativos de que algo a nivel emocional no marcha bien. Si cambian sus rutinas, si ha habido
intentos de suicidio anteriormente, si hay un planeamiento de me voy a deshacer de cosas, voy a gestionar un seguro de vida, si hay un planteamiento a nivel de corto plazo, ¿no?, que nos pueda dar a entender que esa persona puede estar pensando en el suicidio, ¿no?, en esos momentos es importante intervenir. Si hay sentimientos o discursos de desesperanza, no le veo sentido a la vida, todo esto son señales de alarma. También es cierto que hay personas que no verbalizan nada y que simplemente se aíslan. También es una señal de alarma. Lo importante es observar estas señales y ofrecer a la persona que estamos ahí para escucharlos, que estamos abiertos a la escucha. Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacemos, ¿no?, cuando vemos algo que, como bien decías, no sabemos cómo actuar y nuestro paso es decir, bueno, no hacemos nada, hacemos como que no hemos escuchado, cuando incluso escuchamos que se quieren quitar la vida, que cualquier día se van a perder y tal? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que lo está pasando mal? Sobre todo, lo más importante, y que soy consciente que esto no es fácil, es no tener miedo a escuchar a la persona que tiene este tipo de pensamientos. No hay que tener miedo, porque que lo verbalice es algo positivo, no es algo negativo. A veces pensamos o tenemos miedo porque lo verbalizan, ¿no? Yo tengo a veces en consulta adolescentes que verbalizan este deseo de muerte y claro, obviamente los padres tienen mucho miedo, pero verbalizarlo es algo muy positivo que es en la mayor parte de las veces indicador de que puede ser que no lo lleven a cabo, es decir, es positivo. Entonces, ofrecerles escucha, ofrecerles calma, preguntarle por los motivos, intentar dar opciones a ese pensamiento de muerte, buscar soluciones, porque la persona que quiere morir no ve soluciones, no las ve, está en un momento de dolor tan grande que no es capaz de ver otras opciones. Entonces, nosotros podemos ofrecerles otras posibles soluciones y, sobre todo, ofrecerles, acompañarles a acudir a algún profesional, bien sea un psicólogo, bien sea psiquiatra, si los niveles de ansiedad o de depresión son elevados, pero sobre todo acompañarles y escucharles. Y motivarles y ser positivos en qué bien que me lo has contado. No pasa nada, qué bien que me lo has contado, vamos a hacer algo al respecto. Y también importante, no restarle importancia. La ideación suicida, no es una llamada de atención, es una petición de ayuda, Mónica. Inma, estamos escuchándote y es que lo solemos hacer al revés todo, le quitamos importancia, incluso cuando alguien dice, es que no digas eso, y le cortamos la conversación ahí, le restamos importancia, como he dicho, no hablamos más del tema, en fin, todo lo contrario, y me gusta, ¿no?, que le digamos, bueno, pues qué bien que me lo has contado, has hecho súper bien. Cuando nuestra ayuda no es suficiente, pues claro, acudimos a un profesional. Inma, ¿qué tipo de terapias necesitaría, en este caso hablamos de psicología, una persona que está pidiendo ayuda? Como he comentado antes, a veces que no siempre es necesaria la medicación, ¿vale? Porque estas personas, cuando uno llega a ese tipo de pensamientos, normalmente hay niveles elevados de ansiedad y de depresión. Y cuando esos niveles son tan elevados y la persona no los puede tolerar emocionalmente, a veces es necesario medicación, no de una manera prolongada, sino más bien de una manera puntual y durante un periodo concreto de tiempo. En este caso serían los psiquiatras los que prescriben ese tipo de medicación, nunca el psicólogo, ¿de acuerdo? El psicólogo le puede dar a los pacientes en estos momentos un espacio para poder verbalizar esos sentimientos y esos pensamientos. Incluso a veces hay pacientes que ya llegan a la planificación, es decir, han pensado cómo hacerlo y pueden encontrar un espacio en el que pueden verbalizar todo esto sin miedo a ser juzgado o sin miedo a que se les reste importancia, ¿vale? Además, se pueden elaborar a través de la psicoterapia herramientas y estrategias para la búsqueda de soluciones y en algunos determinados casos la toma de decisiones, ¿vale?
Pues Inma, estupendo, nos quedamos sin tiempo, pero lo has explicado todo perfectamente y yo creo que además es una guía maravillosa la que hoy nos estás ofreciendo. Mira, ahí estamos viendo tus datos porque evidentemente todas las personas que nos están escuchando, no solamente para el tema de suicidio, sino bueno, pues para la tristeza, para esa ansiedad que podemos tener nosotros o nuestros familiares en algún momento dado. Es tan importante acabar con ello en cuanto antes y sanarnos, que bueno, pues no tenemos más que ponernos en manos de una profesional como tú, Inma, y que nos ayudes a nosotros y a nuestra familia. Inmaculada Rodríguez, ahí tenemos tus datos, la página web, teléfono y bueno, pues esa dirección para que vayan a verte. Agradecerte mucho, Inma, que hayas estado con nosotros, nos hayas hablado de este tema tan importante y que a partir de ahora te prometo que aquí, por lo menos en este programa, va a dejar de ser tabú. Espero verte muy prontito con otros temas. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Un saludo.